Dentro del corazón humano hay células que, de repente sufren una especie de crisis de identidad. Ajá, totalmente. O sea, de la nada deciden empezar a construir hueso. Y hablo de hueso sólido, cristalizado, que termina bloqueando la puerta principal por la que pasa toda la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo. Es un proceso fascinante y a la vez aterrador, la verdad. A ver, desmenucemos esto un poco. Normalmente, cuando se habla de enfermedades estructurales en la medicina, pues tendemos a pensar en términos simples, ¿no? Como de fontanería. Claro, la típica tubería que se tapa. Exacto, una tubería tapada o una pieza que se desgasta simplemente por la fricción de tanto usarla. Pero al adentrarnos en los misterios de la estenosis aórtica, basándonos en nuestra exploración de hoy, con textos médicos bastante exhaustivos, pues el panorama cambia por completo. Sí, cambia drásticamente. Ya no estamos viendo un simple desgaste pasivo. Estamos frente a una historia de ingeniería biológica que, honestamente, yo estoy maravillada. Es verdaderamente asombrosa. Y el enfoque fisiopatológico es vital aquí, ¿eh? Porque la válvula aórtica no es una simple compuerta inerte de metal o plástico. Claro, no es la puerta de tu casa. Exacto, es un tejido vivo, dinámico. O sea, estamos hablando de algo que se abre y se cierra unas 100.000 veces al día. ¡Wow! 100.000 veces. Así es, y soportando presiones formidables en cada latido. Entonces, para comprender la magnitud de las soluciones tecnológicas que existen en la actualidad, resulta imperativo, diseccionar primero el problema a nivel microscópico. Entender el origen. Entender cómo una estructura que fue diseñada por la naturaleza para ser tan fina y tan flexible, digamos como el papel de seda, pues termina convirtiéndose en una barrera completamente rígida y calcificada. Y la misión de este análisis a fondo es justamente esa, desentrañar cómo se va cerrando esta puerta vital, qué desata esta transformación y cómo la medicina ha logrado revolucionar el tratamiento. Y fíjate que para entender a este antagonista estructural, primero hay que mirar a quién afecta, ¿no? Frecuencia. Las estadísticas que extrajimos de la literatura médica para esta sesión son, francamente alarmantes, cuando las analizas en el contexto del mundo actual. Los números no mienten, y aquí la prevalencia da un salto vertiginoso con la edad. Sí. Afecta a entre el 1 y el 2% de las personas mayores de 65 años, lo cual ya es considerable. Pero al observar la franja de los mayores de 75 años, esa cifra, se dispara. Hasta un 12%, si no me equivoco. Exactamente, hasta un 12%. Es impactante pensar que para quienes llegan a la octava década de vida, las probabilidades de tener una válvula comprometida son altísimas. Y eso es solo la enfermedad ya establecida. Si miramos la fase previa, la esclerosis temprana. Que es cuando la válvula empieza como a engrosarse, pero todavía no obstruye el flujo, ¿verdad? Así es, esa esclerosis temprana pasa de un 9% alrededor de los 54 años a un abrumador 42% en personas de 81 años. ¡Wow! ¿Casi la mitad de la población a esa edad? Casi la mitad. Y con el envejecimiento generalizado de la población mundial, pues los sistemas de salud se están preparando porque se espera que estos casos se dupliquen o incluso se tripliquen muy pronto. ¡Qué locura! Las proyecciones epidemiológicas delinean un problema de salud pública gigantesco. Ahora, al investigar las raíces de esta enfermedad, la literatura señala 3, digamos, sospechosos principales. 3 etiologías, exacto. El primero, y la verdad el gran responsable en la población de adultos mayores, es la calcificación degenerativa de una válvula tricúspide normal. O sea, una válvula que nació bien. Que se formó perfectamente en el desarrollo embrionario. Tiene sus 3 valvas o puertas perfectas, pero sucumbe al paso de las décadas y, sobre todo, a un ambiente bioquímico hostil. Claro. ¿Y cuál sería el otro extremo? Porque leímos sobre la enfermedad reumática. Ese es el otro extremo del espectro. La enfermedad reumática provoca una fusión de las comisuras, que es donde se unen estas valvas. Ahora, la incidencia de esto ha caído drásticamente en los países industrializados. Por el uso de antibióticos, supongo. Exacto, por tratar a tiempo las infecciones por estreptococo en la infancia. Pero ojo, sigue siendo una causa devastadora de reemplazo valvular en gran parte del mundo en vías de desarrollo. Sí, es un problema global que no podemos ignorar. Pero, a ver, el segundo sospechoso que mencionan las fuentes, me resulta fascinante desde el punto de vista del diseño puro. ¿Te refieres a la válvula aórtica bicúspide congénita? Esa misma. O sea, afecta a un porcentaje pequeño de la población, entre un 1 y un 2%. Y entiendo que es 3 veces más común en hombres. Así es, hay una prevalencia masculina clara ahí. Pero el dato brutal es que es la culpable de más del 50% de todos los reemplazos quirúrgicos de válvula aórtica. Y quienes la padecen, pues presentan síntomas severos, 10 o 20 años antes que el resto de los pacientes. Es un deterioro aceleradísimo. Y pensándolo en términos de ingeniería cotidiana para quienes nos escuchan, es como si tuvieras una puerta de caoba muy pesada. Desde la fábrica, el diseño dicta que esa puerta debe funcionar con 3 bisagras para distribuir todo el peso, la tensión y la turbulencia generada al abrirse y cerrarse a cada segundo. 100.000 veces al día, recordemos. 100.000 veces. Pero, por un error de fabricación, a algunas personas se les instaló esa misma puerta inmensa con solo 2 bisagras. De ahí lo de bicúspide. Exacto. Entonces, la física básica de esas 2 bisagras van a soportar una carga de estrés mecánico absurdamente desproporcionada. Totalmente de acuerdo. Y pues van a terminar cediendo y arruinándose décadas antes que una puerta con el sistema de 3 bisagras intacto. Es una excelente analogía. Esa distribución anómala del estrés mecánico genera unas turbulencias en el flujo sanguíneo que, literalmente, golpean implacablemente el tejido de la válvula. Como un oleaje chocando contra las rocas. Tal cual. Y fíjate, durante décadas la comunidad médica observó este deterioro acelerado, tanto en las bicúspides como en las tricúspides envejecidas, y llegaron a una conclusión que pues parecía muy lógica. Que era simple desgaste por fatiga del material, ¿no? Exacto. Se creía que de tanto abrir y cerrar, pues el tejido simplemente se iba rasgando, se hacían microfisuras y el calcio se depositaba ahí, pasivamente. Como el sarro que se acumula en la tubería vieja del lavabo. Ajá, pasivo, sin ninguna actividad de por medio. Pero, y aquí viene lo fuerte,
La biología molecular moderna ha demolido por completo esa teoría del desgaste pasivo. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque al sumergirnos en los textos de fisiopatología celular que revisamos, queda clarísimo que la válvula no se está nada más secando o rompiendo. Para nada. El cuerpo humano, mediante toda una cascada de errores de comunicación microscópicos, está construyendo tejido óseo activamente allá adentro. Es un proceso biológico súper activo. Las fuentes detallan que todo inicia con una disfunción del endotelio, esa capa finísima de células que recubre las valvas. La barrera protectora, digamos. Y luego hay una infiltración de lípidos, específicamente colesterol LDL y algo que mencionan mucho, la lipoproteína A o LP minúscula A. La famosa LPA, sí, y esto va seguido de un estrés oxidativo masivo. Pero a ver, el hallazgo que cambia todos los paradigmas en este tema es lo que le ocurre a las células intersticiales, valvulares. Que son las células que viven dentro del tejido de la válvula. Exacto. Estas células sufren una reprogramación osteógena, o sea, experimentan una crisis de identidad celular completa. Literalmente se olvidan de quiénes son. Abandonan su función original, que era mantener la válvula flexible, elástica, y se transforman en células muy similares a los osteoblastos, que para dar contexto, son las células que forman el esqueleto humano. Construyen hueso, así de simple. Y comienzan a depositar cristales de hidroxiapatita cálcica ahí mismo. Pero a ver, ¿qué detona exactamente este cortocircuito biológico? O sea, ¿por qué una célula que debería, no sé, ondear como una bandera al viento, decide volverse rígida como una piedra? Bueno, el gatillo inicial suele ser precisamente esa turbulencia mecánica que mencionabas con la puerta de 2 bisagras, o alguna lesión directa en el endotelio. O sea, el daño físico abre la puerta. Exactamente. Una vez que el endotelio pierde su integridad protectora, permite que partículas como esta lipoproteína A penetren profundamente en el tejido conectivo de la válvula. Y la LPA es un transportador de colesterol muy particular, porque lleva consigo enzimas altamente inflamatorias. Es como un caballo de Troya, pero lleno de inflamación. Ándale, algo así. Al oxidarse estos lípidos ahí atrapados en el tejido, los macrófagos, que son del sistema inmunológico, entran en escena para intentar limpiar el desastre. Como siempre hacen. Y al hacerlo, liberan un montón de señales químicas de alarma, citocinas. Y aquí entra la genética como un factor determinante porque no a todos les pasa igual. Ah, claro, las variaciones genéticas. Las fuentes hablaban de variaciones en el receptor de vitamina D y mutaciones en un gen súper específico, el gen Notch1. El Notch1 es fundamental. En un escenario normal y saludable, la vía de señalización de este gen actúa como un freno de emergencia. Su trabajo es literal reprimir la actividad de los genes formadores de hueso en tejidos donde, tener hueso sería catastrófico, como adentro del corazón. Claro, no quieres un fémur en la aorta. Exacto. Pero cuando este gen presenta polimorfismos, o sea, mutaciones, o simplemente se ve abrumado por todo este cóctel inflamatorio de los lípidos oxidados que mencionamos, pues el freno falla. Se rompe el freno. Se rompe. Las células intersticiales reciben entonces proteínas morfógenas óseas, leen las instrucciones bioquímicas equivocadas y comienzan a orquestar esta calcificación. Como si estuvieran siguiendo el plano de construcción de un hueso de la pierna. ¿Tal cual? Es una fábrica clandestina de hueso operando en el epicentro del sistema cardiovascular. ¡Wow! Y bueno, esa transformación anatómica nos obliga a mirar inmediatamente la otra cara de la moneda. ¿Te refieres a la bomba en sí? Exacto. Porque si la válvula aórtica se está convirtiendo en un anillo de piedra con un orificio que se hace cada vez más chiquito, pues la máquina que tiene que empujar la sangre a través de esa abertura también debe sufrir consecuencias brutales, ¿no? Totalmente. El ventrículo izquierdo, que es la cámara principal de bombeo del corazón, de repente se encuentra en una batalla campal contra su propia puerta de salida. Y la carga hemodinámica que recae sobre este ventrículo izquierdo es inmensa. Se genera lo que llamamos un estado de sobrecarga de presión crónica. A ver, para visualizarlo. Se puede conceptualizar como, imagina tener que empujar todo el flujo de agua de un río muy caudaloso, pero obligándolo a pasar a través de un popote muy estrecho. O sea, un popotito de esos de jugo, la presión debe ser ridícula. Ridícula. El ventrículo debe generar presiones internas exorbitantes nada más para lograr vencer esa resistencia de la válvula de piedra. Porque tiene que mantener el gasto cardíaco, ¿no? Garantizar que el volumen de sangre necesario siga llegando al cerebro, a los riñones, a todos los órganos vitales. Porque si no te apagas. Exacto. Y para lograr esta hazaña, el corazón despliega un mecanismo compensatorio que es verdaderamente extraordinario, que es la hipertrofia concéntrica. O sea, se pone musculoso. Las paredes del músculo cardíaco comienzan a engrosarse, añadiendo nuevas fibras musculares en paralelo. Y aquí, fíjate, las fuentes mencionan un principio físico fascinante detrás de esto, que es la famosa ley de Laplace. Uf, clásica de la fisiología. Sí, a ver si lo explico bien. Esta ley establece que la tensión de la pared es directamente proporcional a la presión generada y al radio de la cavidad e inversamente proporcional al grosor de la pared. Correcto. Básicamente, a medida que la presión para empujar la sangre a través de esta válvula de piedra se dispara, la tensión en la pared del corazón alcanza unos niveles tan críticos que literalmente podrían desgarrarlo. Lo reventaría. Entonces, la única variable que el cuerpo puede modificar por su cuenta para reducir esa tensión matemática es aumentar el grosor del músculo. El corazón se vuelve como un físico-culturista extremo. Y la elegancia de aplicar la ley de Laplace aquí radica en que explica perfectamente por qué este engrosamiento es inicialmente una adaptación brillante del cuerpo. Salva la vida a corto plazo. Exacto. Al multiplicar la masa muscular hacia adentro, el ventrículo izquierdo logra normalizar esa tensión de su pared y generar la fuerza sistólica abrumadora que requiere para abrir esa válvula que ya está calcificada. Y lo hace sin que el corazón se infle o se dilate, ¿verdad? Mantiene su forma. Mantiene su forma. Durante esta fase, si tú observas el corazón desde afuera, por ejemplo, en un ecocardiograma, parece estar manejando la situación con una eficiencia admirable. Ok. Sin embargo, en el largo plazo, esta misma solución arquitectónica se convierte en el problema central que va a acabar con todo el sistema. A ver, detengámonos ahí. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Porque si el corazón está desarrollando más masa muscular, o sea, levantando pesas metafóricas día y noche contra esa puerta cerrada, ¿por qué esa hipertrofia termina siendo una sentencia de muerte? Es una paradoja, ¿verdad? Sí, porque en la lógica común, un músculo más grueso, pues es un músculo más fuerte, mejor equipado para lidiar con resistencias pesadas. Y ahí está la trampa.
El problema fundamental es que el músculo cardíaco tiene unas exigencias metabólicas despiadadas, a diferencia de, no sé, un bíceps en el brazo que puedes dejar de usar si te sientas a descansar. El corazón no puede pedir tiempo fuera. El corazón no puede descansar jamás. Necesita un flujo constante y masivo de oxígeno. Al desarrollar esta hipertrofia concéntrica tan masiva, la cantidad de tejido que exige oxígeno supera con creces la capacidad de la red de arterias coronarias para suministrarlo. O sea, construiste una mansión gigante, pero le dejaste la tubería de agua de una casita. Exacto. Y además, este tejido muscular extra no se desarrolla de manera completamente sana. Esas presiones internas altísimas provocan muerte celular a nivel microscópico constante. Ah, se empiezan a morir las fibras de tanto estrés. Y eso activa a los fibroblastos para que lleguen y depositen colágeno como parche. Cicatrizas, básicamente. El resultado es una fibrosis miocárdica progresiva. O sea, el corazón ya no solo es más grueso, sino que está entreverado de tejido cicatricial rígido, tieso. Claro, pierde su elasticidad. Y esto arruina la diástole, que es la fase donde el corazón debe relajarse y expandirse para llenarse de sangre otra vez. Se vuelve tan rígido que no puede llenarse correctamente. Wow. Irónicamente, el propio músculo se estrangula y se asfixia a sí mismo por la falta de oxígeno al estar tan grueso, precipitando una insuficiencia cardíaca irreversible. Es una tragedia biomecánica en toda regla. Y uno de los aspectos más desconcertantes de las fuentes, y creo que para quienes nos escuchan esto va a ser una revelación, es la existencia de un larguísimo periodo latente. Años. Décadas incluso. Sí, o sea, toda esta lucha titánica del ventrículo izquierdo engrosándose, secretando colágeno, volviéndose fibrótico y demandando oxígeno a gritos, ocurre en un silencio clínico absoluto. El paciente no siente nada. Nada. Las personas pueden pasar una década o más con esta calcificación activa sin sentir absolutamente nada, simplemente porque ese músculo hipertrofiado compensa, pues, fenomenalmente bien la caída del área de la válvula. Es una máquina perfecta, hasta que deja de serlo. Y los textos médicos definen la estenosis aórtica como verdaderamente grave cuando el área de la válvula, que nos ronda entre los 3 y 4 centímetros cuadrados, ¿no? Más o menos, sí. Pues cae por debajo de un solo centímetro cuadrado. O sea, un agujerito. Y el gradiente de presión medio a través de ella supera los 40 milímetros de mercurio. Que es una barbaridad de presión. Y es justo en este punto de quiebre donde ese abismo silencioso termina y la enfermedad revela su presencia mediante una tríada. La famosa tríada de síntomas clásicos que anuncian un declive fatal. Así es, y es una señal de alarma absoluta. La aparición de cualquier elemento de esa tríada sintomática marca el fin del periodo compensatorio que hablábamos y el inicio de una ventana de supervivencia, pues ya muy estrecha. Muy crítica. Los síntomas son disnea, angina y síncope. Vamos a traducirlos. La disnea, que es esta dificultad severa para respirar o que te falte el aire, Exacto. que debido a esa rigidez diastólica del ventrículo que ya mencionamos. Como la cámara del corazón está rígida y no se relaja, la sangre se estanca y la presión retrocede hacia la aurícula izquierda, y de ahí hacia las venas pulmonares, O sea, se inunda el pulmón. provocando que el líquido se filtre hacia los alvéolos de los pulmones. Por eso, falta el aire. Claro. Luego la angina, que entiendo es ese dolor opresivo en el pecho. Ese mero. Es la manifestación clínica directa de la isquemia que dijimos, o sea, un músculo gigantesco trabajando a presiones inusitadas sin recibir suficiente oxígeno. Y este cuadro se presenta incluso si las arterias coronarias del paciente están inmaculadamente limpias y libres de placas de colesterol. Simplemente la demanda superó a la oferta de oxígeno. Así de simple. O los desmayos repentinos, que además se desencadenan muy característicamente durante el esfuerzo físico, cuando la persona intenta hacer algo. Y este es fascinante desde la física. Sí, al repasar la hemodinámica de este síntoma en particular, la imagen mental más clara que tuve es pensar en el sistema circulatorio como una manguera de bomberos, ¿no? Conectada a un gran tanque de agua principal. Ok, me gusta. El grifo de ese tanque principal está casi cerrado por esta piedra, por el hueso de la válvula aórtica. Entonces, si una persona con estenosis grave intenta, digamos, subir una escalera rápido o correr para alcanzar el autobús, Que es un esfuerzo. exacto, los vasos sanguíneos en los músculos de sus piernas se dilatan de inmediato para recibir más sangre. Es como si abrieras miles de valvulitas o mangueras de escape allá abajo en la periferia. Claro, piden más flujo. En una persona sana, el corazón simplemente bombea más fuerte, más rápido, y envía más volumen para mantener la presión en todas esas mangueras. Pero aquí, el grifo principal está fijo, está calcificado. No puede abrirse más. El corazón no tiene manera física de empujar más sangre a través de ese centímetro cuadrado de orificio. No da abasto. Entonces, el resultado es que la presión arterial de todo el cuerpo sufre un colapso súbito y catastrófico. El cerebro se queda sin riego por un instante y pues la persona se desploma. Se apaga el switch. El análisis de este síncope inducido por esfuerzo ilustra perfectamente el peligro inminente de tener un gasto cardíaco fijo. Que no se puede adaptar a la demanda. Exacto. Cuando el sistema vascular periférico disminuye su resistencia, o sea, se dilata para acomodar el ejercicio, pero la bomba central está atascada detrás de un muro de piedra, pues el colapso hemodinámico es inevitable. Matemáticamente inevitable. Y la literatura subraya que, una vez documentada la aparición de cualquiera de estos tres, insuficiencia cardíaca, angina o síncope, la esperanza de vida se desploma dramáticamente si no se realiza una intervención mecánica. Te vas en picada. Entras en una carrera contrarreloj real, y es en este precipicio clínico donde la aproximación terapéutica cambia de forma radical. Y fíjate que un punto donde las fuentes hacen un énfasis pero absoluto es en descartar cualquier ilusión sobre el tratamiento farmacológico con pastillas. Ay, sí, muy importante. Porque, a ver, podría parecer lógico pensar que si la enfermedad comienza con lípidos, colesterol y disfunción endotelial, pues igual que un infarto clásico, se podrían usar medicamentos para limpiarla o detenerla. No. Pues se intentó. Se han realizado ensayos clínicos súper exhaustivos administrando altas dosis de estatinas, que bajan el colesterol, para intentar detener la calcificación de la válvula. ¿Y qué pasó? Los resultados han demostrado sin lugar a ninguna duda que las estatinas no logran ralentizar ni mucho menos revertir la transformación ósea de la válvula aórtica. Wow, o sea, no hace nada ahí. Ahí no. Estos medicamentos son cruciales para el manejo de lípidos en el resto de las arterias del cuerpo, te salvan de un infarto. Pero una vez que esa reprogramación osteogénea en la válvula toma inercia, la farmacología convencional es inútil. El hueso ya está puesto. De hecho, los médicos recomiendan enfáticamente evitar cosas como la deshidratación y ciertos vasodilatadores potentes para no agravar esa caída de presión que mencionaste.
Al final del día, se trata de una obstrucción mecánica masiva, y los problemas de física aplicada requieren soluciones de física aplicada. O sea, la medicina tuvo que aceptar que lidiar con este tejido valvular calcificado es literalmente lidiar con roca biológica. Las soluciones tienen que ser definitivas, estructurales, cambiar la pieza. Así es, no hay atajos. Tradicionalmente, el pilar central del tratamiento ha sido el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica, que se conoce en la jerga médica por sus siglas en inglés, SAVR. La cirugía a corazón abierto clásica, ¿no? Esa misma. Es un procedimiento que ha sido perfeccionado a lo largo de muchísimas décadas. Implica realizar una esternotomía, o sea, abrir el pecho, y conectar al paciente a una máquina de circulación extracorpórea. Para que la máquina haga el trabajo de los pulmones y el corazón mientras operan. Exactamente. Detienen el corazón por completo, recortan meticulosamente los trozos de la válvula llena de calcio y suturan en su lugar una prótesis, que puede ser biológica o de metal. Y funciona muy bien, ¿no? Los datos avalan su eficacia rotundamente. En pacientes que son considerados de bajo riesgo quirúrgico, con una edad media digamos de 74 años, la supervivencia a los 5 años se sitúa en un excepcional 95%. ¡Wow! 95%. Es, sin duda alguna, una intervención salvadora. Pero claro, hay un gran pero. Requerir retener el corazón y abrir el tórax por la mitad significa que, históricamente, muchísimos pacientes demasiado frágiles o ya muy ancianos simplemente no podían aguantar la cirugía. Era un riesgo prohibitivo. El remedio podía ser peor que la enfermedad para ellos. Y aquí es donde la narrativa da un giro hacia lo que a mí me parece ciencia ficción pura. El implante de válvula aórtica transcatéter, que es mundialmente conocido como TAVI o TAVR. Una maravilla moderna. Analizando cómo funciona esto a nivel técnico, de verdad es un portento de la ingeniería de materiales. Se trata de solucionar el problema de un gran portón bloqueado en lo profundo de una fortaleza, pero sin demoler las murallas del castillo. Me gusta esa imagen. Los ingenieros médicos idearon una manera de usar aleaciones de metales con memoria de forma, como el famoso nitinol, lo combinan con tejido pericárdico animal para hacer las hojitas de la válvula. Sí, tejido biológico resistente. Y luego toman esta nueva válvula biológica nuevecita y la colapsan, la aplastan, la arrugan hasta que cabe dentro de un catéter que tiene más o menos el grosor de una pluma normal. De un bolígrafo, sí, pequeñito. Es una locura. Este catéter se introduce por la arteria femoral allá abajo en la ingle y se navega en contra de la corriente de toda la sangre, subiendo por toda la aorta hasta llegar justo a la válvula enferma en el corazón. Y todo guiado por rayos X en vivo. Y una vez en posición, se despliega, ya sea inflando un baloncito ahí dentro o permitiendo que este metal inteligente recupere su forma original con el calor del cuerpo. Y al expandirse, lo hace con una fuerza increíble. Sí, aplasta literalmente los peñascos de calcio de la válvula original contra las paredes de la aorta, se ancla ahí mismo y empieza a funcionar al instante. O sea, logran reemplazar la pieza central del motor humano mientras sigue encendido y latiendo. Es increíble. El desarrollo del TAVI representa uno de los hitos más deslumbrantes en la historia de toda la cardiología intervencionista. Totalmente de acuerdo. Fíjate, en sus inicios, este procedimiento se concibió casi como una medida compasiva, ¿sabes? Estaba reservado exclusivamente para pacientes que tenían un riesgo quirúrgico prohibitivo. Los que no iban a aguantar que les abrieran el pecho. Esos. O aquellos cuyo ventrículo izquierdo ya presentaba un patrón de flujo bajo y gradiente bajo. ¿Y eso qué es? Ese escenario específico ocurre cuando el músculo del corazón está tan agotado por años de luchar contra la obstrucción que ya ni siquiera tiene la fuerza para generar los 40 milímetros de gradiente. Ya presenta una falla de bomba severísima. O sea, ya se rindió. Exacto. Sin embargo, el refinamiento de la técnica, de los materiales, de los catéteres y de las prótesis ha demostrado unos resultados tan formidables que hoy en día su uso se ha expandido rapidísimo hacia pacientes de riesgo intermedio y ya hasta de bajo riesgo. Cada vez se hace más. Y leía que un factor técnico que es súper indispensable para que esto sea un éxito es la integración de tecnología de imagen. Ah, claro. La planificación previa es todo. Antes de introducir cualquier catéter, resulta estrictamente obligatorio realizar una tomografía computarizada con contraste. Un escaneo completo del corazón. Así es. Este escaneo permite a los especialistas reconstruir en 3 dimensiones la anatomía exacta de la raíz aórtica. Mapean la distribución de los nódulos de calcio, que cada paciente los tiene distintos, y miden las dimensiones del anillo de la válvula con precisión milimétrica. Como hacer un traje a la medida. Literal. Porque si la válvula nueva no se ajusta a la perfección milimétrica sobre las irregularidades y los bultos de calcio de la válvula vieja, pues se pueden generar fugas de sangre por los bordes. Claro, no sella bien. Y peor aún, la presión del metal expandido podría interferir con las vías de conducción eléctrica del corazón, que pasan por ahí cerquita. Y si las aplastas, el paciente va a requerir un marcapasos permanente de por vida. Órale. Resulta verdaderamente asombroso observar cómo todas estas disciplinas terminan convergiendo. O sea, el trayecto que requiere comprender primero las cascadas de proteínas inflamatorias a un nivel microscópico. Luego la física. Aplicar principios de dinámica de fluidos para explicar por qué alguien se desmaya al subir la escalera. Hasta culminar, pues, en la creación de aleaciones metálicas súper elásticas guiadas por una tomografía en 3 dimensiones. Todo lo que analizamos en las fuentes subraya que este conocimiento tan profundo de los mecanismos base es lo que permite que disciplinas aparentemente tan dispares, como la genética celular y la metalurgia, se unan para reparar estas fallas biológicas críticas. Esta revisión que hemos hecho sobre la estenosis aórtica es constatar cómo una anomalía estructural inicial que parece diminuta. Una bisagrita de menos. Sí, o un ligero desequilibrio en la señalización celular con los lípidos puede provocar un efecto dominó de proporciones verdaderamente masivas. Sistemáticas. El hecho de que una sola célula intersticial se confunda y comience a depositar hidroxiapatita cálcica desata una respuesta adaptativa tan intensa que remodela la arquitectura de todo el corazón, altera las presiones de todo el organismo y pues compromete la vida misma. Es escalofriante si lo piensas.